Lo extraño del cuento sigue ahora. Mi abuela vio que poco a poco el animalito iba cambiando el color cafecito de venado a un negro completo, que sus manchitas desaparecían, que su trompa alargada se engrosaba. ¡Qué excelente fragmento! ¿Quién escribió ese libro? Fíjate que lo escribió Waldina Medina. Escritora hondureña, ¿cierto? Hey, cipotas, fíjense que quiero publicar unos ensayos que tengo en la casa en la revista cultural Alto Parlante. Y si quieres toda la información necesaria para hacerlo, quédate aquí con nosotros en Diálogos entre Libros. Continuando con nuestra programación, hoy me encuentro muy feliz, estoy muy emocionada porque nos acompaña una increíble escritora que además de eso es catedrática de nuestra máxima casa de estudios. Les hablo de Waldina Medina. Maestra, bienvenida. Gracias. Waldina Mejía Medina es mi nombre legal, pero para escribir, Waldina Medina es en honor a mi madre. Wow. Mi madre escribía poesía y de ahí viene la poesía. Bienvenida, maestra. Cuéntenos un poquito, bueno, usted tiene una trayectoria muy amplia y muy enriquecedora. Cuéntenos un poco acerca de cómo usted inicia en el mundo de la literatura, cómo surge y cuándo surge ese amor por escribir. Bueno, yo tuve suerte que mi papá compraba libros, le gustaba leer. Y cuando se separó de mi mamá y nos dejó los libros. Entonces, cuando era niña yo leí mucho. Leí mucho. Creo que leí más de lo que he podido leer profesionalmente cuando está trabajando uno. Y de ahí, aparte mi mamá era poeta, escribía también y declamaba en todas las reuniones sociales, familiares. Y yo me crié con esos poemas románticos, el violín de llanto, ese magnetista de los ojos negros, la cabeza de David, toda esa entonación. Y bueno, desde chiquita empecé a escribir versos. Eso es muy bueno, la verdad. Desde muy pequeña en casa siempre estuvo presente entonces los libros, la poesía. Y bueno, ahora años después podemos ver el resultado de eso. Sí. Maestra, queremos hablar de este libro tan bonito titulado La leyenda de la plaga oscura, que fue premiado con el Premio de Narrativa Juvenil del Centro Cultural de España. Maestra, coméntenos un poco acerca de este libro. Bueno, el concurso ya lleva bastantes años, no recuerdo cuál es, pero esta vez en el 23 participé yo, 24, gané el premio del 24 y entre los premios es la edición que la hace Santillana y es para niños y Santillana trabaja con muchos niños. Lo importante es que el niño empiece a leer desde chiquito y yo les digo porque desarrollan conexiones neuronales que no se desarrollan de otra manera. Leí que en Suecia han prohibido los celulares, los videos, todas esas cosas, hasta ya muchachos, porque si no leen, no desarrollan bien sus conexiones, no se aprende bien, no se desarrolla la inteligencia. Entonces Santillana hace muy bien en trabajar con lectura para niños. Claro, y eso es un problema que vemos hoy en los jóvenes, porque desde niños no se fomenta la lectura. Cuéntenos un poco acerca del proceso de creación de este libro. ¿Cómo surge la idea de crear o de empezar a escribir la leyenda de la plaga oscura? No sé, ahorita pensando en eso, hay muchos elementos. En el concurso también estaba como ad hoc mi cuento porque piden folclorismo, piden identidad nacional, piden ecología y aquí hay un problema, la plaga está destruyendo todo el bosque, pero la plaga oscura, eso es importantísimo, no es el dragón, que no es un dragón, es una marpa. Las marpas son seres míticos que se transforman según los traten. Entonces el dragón lo capturó a una especie de chanchito que son y un tipo lo maltrató, además de engordarla para comer, siempre le daba palizas, de modo que se convirtió en esto. Otra marpa que la encontraron ahí, la viejita que sale ahí, la abuela de la viejita que sale ahí, la encontró herida, la curó y todo eso y se convirtió en un unicornio. Entonces, muy importante, ¿cómo tratas a los demás? Por ahí va la cosa. Entonces la marpa se convirtió en esto porque la trataron terrible y además tiene una sed de venganza terrible que cuando ya le salieron alas empezó a atacar al pueblo. Y la gente está atemorizada, no puede salir, no se puede ir a otro lado porque queda muchas leguas, es el último pueblo no puede escapar. Se los está comiendo poco a poco.
Entonces ellos tienen que aprender a unirse para pelear contra la marpa. Contra la marpa no, contra la plaga oscura. Pero la plaga oscura no es la marpa, sino que la indiferencia, porque ellos no trabajan como pueblo, tienen que llegar a unirse para poder pelear contra sí mismos. Así es. ¿Usted tomó inspiración de alguna problemática de la vida cotidiana para escribir este libro? La sequía y el cambio climático ahí está, reflejado en la marpa, pero ahí la sequía, la destrucción de los bosques, la misma gente que está destruyendo todos los bosques. Dinero, ¿ah? Pan para hoy y desgracia para mañana. El problema es que el hambre es para los pobres y los ricos siguen siendo ricos, los que están explotando el planeta. Así es, maestra. Para este premio, ¿usted decidió inscribir este libro? ¿La buscaron? ¿Cómo fue ese? No, el concurso es abierto. El concurso está ahí y bueno, yo ya tenía el cuento, lo redondeé y participé. Y creo que no tenía las páginas completas, entonces le agregué más vicisitudes que ya tenía en la cabeza y solo tuve que. ¿Cuánto tiempo le tomó, maestra, escribir este libro? Fíjate que esa es una pregunta que no se hace porque las historias, todo lo que tiene aquí se ha ido formando a través del tiempo. Por ejemplo, la conciencia ecológica y social no me tocó, te podría decir, lo escribí en 3 meses. No es cierto. Todas las preocupaciones que están dentro del libro, que están ahí como el Principito, que uno cuando lo lee niño lo lee literal, ¿va? Y cuando ya lo lees adulto, ves un montón de connotaciones sociales. Entonces aquí hay muchas connotaciones sociales, o sea que es un libro para grandes también. Claro, a todos, bueno, yo que tuve la oportunidad de leer, lo atrapa indudablemente. Maestra, usted también escribe poesía. El Kamazox, Sí, este está precioso. Es el que secuestró al perrito y lo llevó a la cueva con los animales. Y el perro pensaba que se le iba a comer, pobrecito. Súper espectacular. Yo le decía que yo quedé encantada con las ilustraciones porque eso también lo atrapa a uno. Es que es parte. Y lo incita a seguir leyendo ese libro espectacular. Maestra, como le decía, usted también escribe poesía. Cuéntenos un poco también de cómo es ese contraste entre la narrativa, los textos narrativos, la poesía. Bueno, yo soy sobre todo poeta y también tengo narrativa. El poeta nace en el sentido que la sensibilidad artística ahí está. ¿La desarrollas o no la desarrollas? Y eso tiene que ver con la suerte que yo tuve, de que mi mamá era poeta y nos declamaba en todas las reuniones familiares, y mi papá le gustaba leer y me dejó cuando se fue de la casa un montón de libros, y leí mucho. Más la sensibilidad, mi mamá estaba feliz de que yo escribía poesía, versitos, desde niña. Desde pequeñita, entonces, siempre. Sí. Y continúa, ¿verdad? Y va a continuar. Sí, lo que pasa es que la poesía, sobre todo, es expresión emocional. Y puede hablar de historia, de cosas épicas, pero está siempre el elemento emocional. Y la narrativa también tiene elemento emocional, pero está más fijada en las acciones. En las acciones. Así es. Y cuéntenos, usted también ha participado en diversos encuentros internacionales. He tenido esa suerte, me han llamado para representar a Honduras en diferentes eventos poéticos, de escritores, sobre todo de poesía. Y la poesía me ha dado el gusto de poder conocer esos lugares, de conocer gente grandiosa, del mismo tipo de locos de uno, pues poetas. Y ese rico está entre locos, entre los mismos locos de uno es rico. Se entienden mejor. ¿Y qué ha significado para usted el poder formar parte de estos encuentros y poner el nombre de los poetas hondureños en alto? Es importante, te voy a decir que aquí muchos compañeros poetas son muy reconocidos y los invitan a cada rato a varios eventos internacionales. Ahorita Néstor, mi jefe, estuvo en un festival en España que no recuerdo el nombre, pero bandido no nos había dicho nada porque la gente tiende a ser muy modesta en ese sentido. Quiero decir que muchos, bueno, ahorita Catán lo acaban de premiar en España. Sí. Y es un premio internacional. Claro, tenemos muy buenos poetas aquí, la verdad.
Sin embargo, enfrentan desafíos. ¿Cuáles considera usted que son esos desafíos más frecuentes que puede enfrentar un poeta en Honduras? Como dice un poeta, que ahorita no recuerdo su nombre, pero que es salvadoreño, yo soy mala para los nombres, mala. La poesía no se vende, la poesía se merece. Entonces el problema es que la poesía no se vende. Entonces, normalmente uno tiene que publicar con su propio dinero los libros. Yo llevo 3 libros de poesía publicados, uno de narrativa, La tía Sofi y los otros cuentos, que está por ahí, te va a gustar. Está por ahí, pero como no tiene propaganda suficiente, no se mueve mucho. Pero te va a gustar, te lo recomiendo. Y si no te gusta, te invito a cenar. O sea que me vas a invitar a cenar vos. Te va a gustar. Ajá. ¿Dónde podemos encontrar esos libros, maestra? Santillana lo está distribuyendo, no sé. Ok. La tía Sofi y los otros cuentos está ahí. Aquí en la librería Aquí. universitaria. Aquí está. Listo, perfecto. También vi, maestra, que usted ha incursionado en el mundo del teatro. Yo como amante del teatro no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle cómo ha sido ese proceso también de dramaturgia. Dramaturgia, hasta hace poquito incursioné porque el Ministerio de Cultura nos hizo un curso para mujeres, para incentivar la dramaturgia entre mujeres hondureñas, y nada menos que el maestro Felipe Acosta nos dio el taller. Casi nos mata, exigentísimos los ejercicios, buenísimos, y yo estoy contenta con el producto. Esperemos que el Ministerio de Cultura apruebe la publicación de los textos de las compañeras, que sacaron muy buenos textos todos. Valió la pena, realmente, Felipe, aprende uno o aprende. Espectacular. Y hubo alguien que no aguantó y no siguió, pero la mayoría lo logramos. ¿Tenía usted experiencia previa con...? Claro, y cuando yo tenía 15 años, tú no habías ni pensado en nacer. Es que estaba aquí el Teatro del Pueblo Unido, el Topo. Yo estuve participando en ese teatro que estaba desarrollando vinculación universitaria, que no se llamaba así, se llamaba Extensión Universitaria. Y era un teatro político. Y en aquel tiempo, una bomba. Andábamos por todos los pueblos, por todos los sindicatos y todo eso. Y ahí empecé el teatro. El teatro me ayudó mucho porque yo era una niña muy tímida, a los 15 años. Ni podía hablar. Y después del teatro nadie me calla. Aparte de que me gusta mucho, pero como no soy profesional y ahora te exigen mucho tiempo. Sí, y ha tratado usted de llevarlo de la mano junto con la escritura de libros. Felipe Acosta me dirigió hace 2 años un trabajo. Lleva 20 años en no subirme a un escenario, que se llama el trabajo Isabel, exiliada en Isabel. Y es hermosísimo trabajo. Y fue precioso y me gustaría volver. Me gustaría que alguien quisiera una doña, un personaje de doña para que me llamen a actuar. Vi también que hicieron una adaptación de uno de sus escritos a una obra de teatro. ¿Cómo se sintió usted al ver esto? Halagada, por supuesto. Eso fue porque una compañera, Agnes Cuará, encontró mi libro de cuentos, el que te digo de la tía Sofi. Le encantó, hizo una antología con otros cuentos de compañeras latinoamericanas, y esta selección cayó en manos de este grupo de teatro y seleccionó precisamente Maiquitos alias Miguel, que es un monólogo interior. Cómo le llevaron a las tablas me gustaría saberlo, pero no sé. Sería bueno poder verlo entonces, ver la puesta en escena, maestra. Bueno, si quiere le cedo los últimos minutos para que pueda hacer una invitación a la juventud o también a los adultos que puedan comprar y leer ese libro tan espectacular. Como dije, este también es un libro para grandes. De las connotaciones sociales que tiene, el niño no las va a captar. Como me pasó a mí con El Principito. ¿Eh? Qué bellísimo cuando era niño y qué hermoso. Y qué profundo cuando uno ya lo lee ya grandecito. Este es un libro de preocupaciones sociales, pero trabajado para niños con fantasía. No, espero que no tiene tanta moralina. Hay que cuidar mucho eso. Cuando uno trabaja con niños, cuidado con la moralina, porque a veces apestan los libros a eso y ay, dice uno, ¿cómo mantener el equilibrio en lo que querés decir, en lo que querés formar, pero siempre respetando la fantasía y el derecho del niño a la fantasía? Es difícil. Bueno, entonces este libro, La plaga oscura, habla de una plaga que está ahorita entre nosotros, con nosotros, en nosotros.
Vale la pena leerlo para que reflexionemos y pelear contra la plaga oscura. Así es. Urge. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos en el programa de hoy. Y muchas gracias a ustedes por no despegarse de sus pantallas. Ahora nos vamos con Cintia, quien está buscando a alguien que pueda recomendarnos un buen libro. Así es, Génesis, aquí dando vueltas por la librería universitaria les tengo una sorpresa. Me encontré con el profesor Alan Fajardo y nos va a recomendar un libro. O dos, ¿verdad? O dos. Cuéntenos. ¿Cuáles tienen? Sí, mire, un libro que compré recientemente, uno de los dos libros que he comprado recientemente, que yo recomiendo, es muy interesante, un tema de, como dicen los periodistas, de candente actualidad, es el día que Google encontró a Wikileaks, de una entrevista entre el director de Google y el director de Wikileaks, Julian Assange, que estuvo en primeras planas en la actualidad porque en los juicios que se le estaban haciendo en Estados Unidos, y estuvo asilado en la embajada de Ecuador, en Londres. Entonces, es un libro muy interesante de una visita que le hizo Google a Julian Assange, como he dicho, de Wikileaks. Ese es un libro muy interesante y que deberíamos de tener si queremos estar al día con las cosas de actualidad, ¿verdad? Mundial. Y el otro, que también es uno de los que acabo de comprar, es 100 años de espionaje y drogas, se llama. Es sobre el trabajo de 100 años de la DEA y de la inteligencia de Estados Unidos espiando en México al mundo del crimen organizado y del narcotráfico. Está también un libro muy interesante que recomiendo encarecidamente porque desafortunadamente Honduras hace parte de la ruta del narcotráfico porque está mal parqueado, digo yo coloquialmente, entre los mayores fabricantes de droga y los mayores consumidores, que es Estados Unidos el mayor consumidor, y las rutas pasan por acá, entonces indefectiblemente nos afecta el tema del narcotráfico. Súper interesante. Ya con esas reseñas ustedes tienen una idea de cuán importante puede ser esta lectura y beneficiosa para ustedes. Así que muchísimas gracias, profesor, por su recomendación. Sin duda, a tomarlas en cuenta. Yo sí las voy a anotar y las voy a buscar justo aquí en la librería universitaria. Bueno, gracias. Muy bien. Así es, Cintia, y muchas gracias. Y te comento que el día de hoy tengo una información muy importante para todos aquellos que quieran publicar un artículo en una revista cultural. Pues les cuento que la revista Alto Parlante acaba de habilitar la convocatoria para la publicación de nuevos artículos, así que cuéntenos. Sí, muchas gracias a TUNA por esta apertura y este espacio. De hecho, pues hace unos días lanzamos la convocatoria de nuestra cuarta edición de la revista cultural Alto Parlante, que es una revista dedicada a la cultura, la literatura y la libre discusión de ideas. Y en esta convocatoria queremos invitar a la comunidad universitaria a ser parte de nuestra comunidad de creadores, pensadores y escritores que celebran el arte, la cultura y la palabra. ¿Por medio de qué? Por medio de artículos de opinión, ensayos de divulgación, cuentos, poesía, reseña. Con la finalidad de, ¿sabes qué? Rescatar todos esos trabajos académicos, culturales, literarios de los distintos actores de la comunidad universitaria, estudiantes, académicos y también la sociedad hondureña en general. Ay, me encanta, Silvia. La verdad, para un artista de la universidad que se creció en las artes escénicas, es bastante importante saber que ahora tenemos plataformas para la publicación de nuestras propias obras, ya sea pequeñas, grandes, cuentos, poemas, análisis, ensayos y críticas hacia los mismos. Pues
A mí me fascina. Pues si me pueden contar un poquito más desde cuándo está la revista, cuáles son las publicaciones más importantes que han hecho o cuáles han sido las temáticas que han abordado en las últimas ediciones. 2022, ¿verdad, Miguel? Fue en el 2022, nosotros veníamos de un aislamiento, nos estábamos recién incorporando al trabajo presencial cuando se nos ocurrió la idea de el boletín que un año después se transformó en revista. Una revista. ¿Y cuál ha sido la edición que más han disfrutado hacer? Creo yo que estamos de acuerdo que, bueno, las 2 ediciones anteriores disfrutamos mucho gestionando el contenido porque en una hablamos de un tema muy importante como es la autonomía universitaria y también la irrupción de la mujer en los distintos campos socioculturales del país. En ese sentido, tuvimos un artículo en el que se abordó las primeras mujeres graduadas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y una entrevista que habló sobre la fundación de la Universidad Nacional como un evento que ha impactado en la historia del país. Y también la tercera edición. La tercera edición. La tercera edición dedicada al libro y a la lectura, en la que tuvimos contribuciones de colaboradores internacionales como Fernando Galindo, divulgador cultural de Colombia, también personas que se dedican a la promoción de la cultura de Chile, también de una booktuber que organiza la Feria del Libro de Nueva York, y Camilo Ayala, que pues es un editor muy reconocido en la universidad, en la UNAM de México. Bueno, ¿y cuáles son las nuevas sorpresas que trae esta nueva edición? Que si no me equivoco es la 4ª edición de esta revista, ¿cierto? ¿Cuáles son las nuevas sorpresas que nos traen? Esta nueva edición con Miguel pues hemos pensado una temática abierta, una temática relacionada con las artes visuales, artes escénicas, literatura y humanidades en general. Entonces queremos dar cabida a artículos de opinión, ensayos. ¿Por qué ensayos? Porque la estructura del ensayo es más flexible y nos permite abordar un tema desde una perspectiva o postura, también hablando sobre diferentes conceptos, pero siempre desde un enfoque crítico y reflexivo. Entonces es muy importante la figura del ensayo. Queremos rescatar esos trabajos. Sabemos de que hay producción de pensamiento, de creatividad, de cultura, y así esta revista quiere ser pues una plataforma que da cabida al pensamiento, a la cultura, a la investigación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de promover el debate y el florecimiento del arte en el país. Y era lo que comentábamos con Miguel, la necesidad de una revista cultural en la Universidad Nacional. Si ustedes observan la progresión en nuestras portadas, por ejemplo, la primera edición, esa tonalidad roja y esa imagen tan provocativa refleja precisamente nuestro trabajo, porque fue un manicomio. Un sinnúmero de ideas, de opiniones, de perspectivas, de desacuerdos que surgieron en ese entonces, y esa portada lo refleja perfectamente bien. A diferencia de la segunda y la tercera portada, que ya son más sobrios, nosotros ya íbamos entonando nuestro trabajo, pero hasta el día de hoy seguimos pensando cómo amoldarnos, cómo acomodarnos al pensamiento cultural. Decía García Canclini que la cultura no solamente es un conjunto de actividades, sino que también es un sistema donde la sociedad se inventa, se reinventa y también se proyecta hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando fuerte y arduamente para que nuestra revista cultural
altoparlante reinvente y se proyecte hacia el futuro. Ok, y por último, como bueno, creo que no soy el único artista que está como bastante interesado en poner como mi granito de arena en lo que es esta revista. Me gustaría saber cuáles son los requisitos que se necesitan para mandarla, bueno, para la convocatoria. Sí, la invitación es publicar tu trabajo con nosotros, publiquen su trabajo con nosotros. Ese trabajo que tienen, ya sea académico, que surgió en el aula de clases o surgió por iniciativa propia, ese artículo de opinión también, o esa poesía, ese cuento de narrativa breve que escribimos, no dejarlo ahí, no pensar que está mal o que a veces que nos surge de que lo que escribimos no nos gusta, no, sino que tenemos que tener más confianza o tener más fe en lo que escribimos, porque es parte de nuestro crecimiento, de nuestra formación también. Y queremos decir que en cuanto a los requisitos, recibimos trabajos originales, es decir, que no hayan sido publicados antes, también en un formato editable, en Word, un Word ya sea de 2 páginas a 5 páginas. Como ve, usted puede tener un artículo de opinión de 2 páginas y se lo publicamos, ¿verdad? Se lo publicamos porque queremos eso, dar cabida pues a la libre discusión, ¿verdad? De ideas, y esa es la idea, ¿verdad? Rescatar sobre todo y difundir esos trabajos que hay por ahí, ¿verdad? Y los invitamos a que envíen su trabajo, su artículo, su ensayo, ese cuento que tienen escondido y que no les gusta, envíenlo al correo altoparlante.edu@una.edu.hn, y pueden ingresar también a nuestra página web de la editorial universitaria, donde encontrarán los números anteriores. Nuestra revista cuenta con un ISSN y pues vamos avanzando, vamos creciendo y seguimos trabajando por esta universidad, acercándonos a los estudiantes, a los docentes, a las facultades, porque esa es la idea, difundir pues esta revista cultural de la Universidad Nacional Autónoma. Muchas gracias. Le agradezco a Silvia Matute y a Miguel Raudales por esta entrevista y por toda la información que nos han brindado. Así que vuelvo con mis compañeras y muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias. Y ya estamos al cierre del programa, pero yo sí quisiera quedarme a disfrutar de una lectura aquí en la librería. ¿Me acompañan? Yo quisiera acompañarte, pero hoy tengo un compromiso muy importante. Tengo que ir a ver una obra de teatro. ¿En serio? ¿Dónde? En el Teatro Padre Trino de nuestra máxima casa de estudios. ¿Y cuál vas a ir a ver? Un caballero de industria, interpretada por el grupo de teatro Luce Masficio. ¿A qué hora irás? Es a las 2 de la tarde, así que vos tampoco te la podés perder. Interesante. Súper interesante. Nos vamos todos. Vámonos. Bien, Adiós. nos vemos. Hasta la próxima. Bye.